Hola de nuevo, causa. Bien, cuando nos referimos a instrumentos de renta fija, estamos hablando de aquellas inversiones que tienen una rentabilidad predeterminada. ¿Ok? En este caso, el principal instrumento son los bonos, como te lo comenté en un video anterior. ¿Qué son los bonos? Básicamente son títulos o valores de deuda que permiten a una empresa poder obtener financiamiento a diferentes inversionistas. Y a estos últimos, a los inversionistas, adquirir una rentabilidad en forma de pago de intereses. Bien, aparte de los bonos, existen otro tipo de instrumentos que se suelen denominar instrumentos de deuda a corto plazo. Y dentro de esta categoría se encuentran los pagarés y papeles comerciales, que básicamente son certificados que permiten que la empresa pueda garantizarle a otra que le va a abonar un determinado monto que está adquirido para poder financiar sus operaciones. Y en tercer lugar se encuentran los certificados de depósito negociables. Estos funcionan de igual forma, son otorgados por los bancos, en primer lugar, en principio, y funcionan de forma similar a un depósito a plazo, con la diferencia de que al ser negociables, estos pueden intercambiarse como un título valor en el mercado de deuda. Dentro del mercado de valores, claro está. Ahora, cuando nos referimos a instrumentos de renta variable, hacemos referencia a inversiones cuya rentabilidad no es específica, no está predeterminada, o sea, no está implícita. Bien. Y en este caso lo que hacemos es analizar diferentes componentes, pero el principal instrumento en este caso son las acciones. ¿Okay? Ahora, ¿qué son las acciones? Las acciones son básicamente elementos componentes del capital social que tú adquieres y te transformas, por tanto, al adquirir un tipo de acción, adquieres participación y te conviertes en accionista de la empresa. Bien, entonces, tú para adquirir esta acción obviamente tienes que adicionar un desembolso, ¿no? En este caso. Y para poder recibir la rentabilidad, en este caso, para analizar la rentabilidad, esta va a depender mucho de tres condiciones. Por un lado, el precio de compra y el precio de venta al cual adquieres la acción y la vendes. Y por otro lado, los dividendos que recibas. El precio de compra y el precio de venta suele denominarse mucho como un diferencial. ¿Y por qué diferencial? Porque tú vas a analizar tu rentabilidad en función a el margen que obtengas, ¿ok? En función al precio de venta y el precio de compra. ¿Okay? Cuanto mayor sea el precio de venta al precio de compra, el margen de ganancia que vas a obtener va a ser mayor. ¿Okay? Y por otro lado están los dividendos, que básicamente son las ganancias que la empresa decide determinar. Generalmente son el 30% de las utilidades netas. ¿Okay? Y generalmente eso te permite también obtener un margen de rentabilidad. Pero ahora, esta rentabilidad, como hemos dicho, va a depender mucho de estos componentes y a su vez de los riesgos del sector en el que la empresa está inmersa. ¿Okay? Estos pueden variar dependiendo si es un sector minero o de consumo masivo, porque los riesgos van a ser distintos y por tanto las características de la empresa también. Sumado a esto también tenemos que agregarle los riesgos del mercado, que en este caso pueden ser el tema de la tasa de interés o el tipo de cambio, ¿ok? Y los riesgos propios del sector, como se los mencioné, que pueden ser, por un lado, en el caso de una minera, por ejemplo, el precio de las materias primas o los commodities, ¿no? Entonces, esa sería básicamente la diferencia. Cuando hablamos de renta fija nos referimos a instrumentos que te permiten tener una rentabilidad predeterminada, ¿okay? Y el instrumento más común en este caso son los bonos. Por otro lado, cuando hablamos de renta variable nos referimos a instrumentos que no tienen una rentabilidad específica, ¿okay? Y por tanto esta va a depender mucho de las condiciones de la empresa, sus riesgos operativos, los riesgos operativos propios de la empresa, los riesgos del sector y los riesgos del mercado en el que esté inmerso. Del sector, particularmente, y del mercado. Ok, entonces esa básicamente sería la distinción. No olvidar que en el caso de la renta variable, el instrumento más común en este caso son las acciones. Y eso sería todo. Nos vemos en otra oportunidad de causa. Chao.